Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, damos gracias a Dios por eso. Un momentito aquí. Vamos a meditar en la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a aprender algo muy importante, pero antes quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí en forma presencial y también a cada una de las personas que se conectan en línea en los diferentes países. Los que van a ver este programa lo están viendo en este momento o los que lo estarán viendo después de haber sido pasado en vivo. Pero queremos dar gracias a Dios por ustedes y saludamos de una manera muy especial a la audiencia del Canal 21 en Nicaragua. Les bendecimos y damos gracias al Señor por ese canal, por estar transmitiendo estas enseñanzas en la nación de Nicaragua. Gracias a Dios por la vida de ellos. Así que vamos al libro de Hebreos. Hebreos, en el capítulo 2 del libro de Hebreos, vamos a leer los primeros 4 versículos. Los tiempos que estamos viviendo, vamos nuevamente a reafirmar el principio de vida más importante por el cual debe caminar todo creyente, y es el principio de la fe. Pero vamos a enseñar cómo es que la fe funciona, cómo la fe trabaja. Así que en estos domingos que vienen voy a estar hablando acerca de esto. Hebreos capítulo 2, versículo 1, vamos a proyectarlo ahí. Dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Versículo 3, miren lo que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, por diversos milagros y por dones del Espíritu, según su propia voluntad? Muy importante lo que está declarando aquí la palabra del Señor, y vamos en este momento a orar y pedirle al Señor de que bendiga esta palabra y que nos ayude. Gracias, Padre, por tu amor, por tu presencia, por tu poder. Gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias por la palabra, Señor, que ha sido comunicada, la palabra que ha sido hablada, la palabra que ha sido transmitida. Gracias por la alabanza y la adoración. Gracias por todo este tiempo, Señor, que hemos tenido. Gracias por permitirnos alabarte y adorarte. Ahora, Señor, te pedimos que sigas hablando a nuestra vida. Instruye nuestra mente, instruye nuestro corazón, instruye nuestro espíritu y ayúdanos, Señor, en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si ustedes ven en ese versículo 2 del capítulo 2 de Hebreos, dice: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Y noten ustedes el versículo 1. Por tanto, dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Ahora quiero que vayan 2 capítulos adelante, en el capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 2 dice: porque en verdad, proyectemos el versículo 2, porque en verdad
a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Quiero que ustedes ahora lean esos dos versículos audiblemente y lo lean fuertemente. ¿Listos? 1, 2, 3. A ver, vamos a volver a arrancar. Hay suficiente gente aquí para que se escuche fuerte eso. Recuerde, siempre que va a leer eso, cuando les pido que lean, siempre tomen en cuenta que le están hablando al vecino. El vecino está al otro lado de la casa. Y en ese tono de voz, así quiero que lo lean. ¿Listos? 1, 2, 3. Versículo 3. Noten ustedes que en esos versículos que ustedes leyeron, regresa al versículo 2, dice que algo que pasó con la gente de ese tiempo, dice como también a ellos por la palabra que ellos oyeron, pero dice que la palabra no les aprovechó. Diga fuertemente, no les aprovechó. Una vez más, diga, no les aprovechó. Una vez más, no les aprovechó. Dice, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no les aprovechó? Porque esa palabra que oyeron, dice, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Hay algo que le faltó a las personas que recibieron esa palabra y es fe. Fe. Hoy más que nunca, yo pregunto, iglesia, ¿cuántos de nosotros creemos que Dios es un Dios poderoso? ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios tiene poder? ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios sanador? Un Dios que sana, un Dios que protege. ¿Cuántos? Ahora, la información es muy importante. La pregunta es, y digo esto para causar una reacción, ¿por qué le tenemos miedo a un virus si creemos todo eso? ¿Por qué? Todo tiene que ver con la información y la fe que acompaña esa información que uno tiene. Se nos dice, hay otra cuestión contagiosa que se está dando y es el monkeypox. No vas a oír mucho de eso. Y hay una razón muy específica por qué no vas a oír mucho de eso. Es por la comunidad donde se está dando eso. No vas a oír mucho de eso. No lo vas a oír. Los medios de comunicación son los que llevan a cabo esto, transmiten esto, llevan esto. Ahora, quiero que regresemos porque quiero como pastor enseñarles acerca de la fe. Y por favor no piensen que yo estoy pasando por alto higiene, cuidado higiénico. No, nada de eso. Estoy hablando de no caminar en temor. Sin temor a recibir algo, sin temor a contagiar algo, sin temor a morirme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y cuando yo hablo de esta manera, es porque yo me estoy basando en una información mayor, en una información superior, y es la información de la palabra de Dios. Y quiero que me permitan enseñarles algo. ¿Me permiten? ¿Sí me permiten? Antes que alguien salga de este lugar o piense, no, el pastor es irresponsable lo que dice. No estoy hablando de nada de eso. Si ustedes van al capítulo 2 de Hebreos,
En el versículo 14, miren lo que dice. Versículo 14 del capítulo 2. Hoy les voy a enseñar acerca, ¿no les he dado el tema? ¿No? El tema que voy a tratar es: la fe se basa en la palabra de Dios. Lo vamos a hacer más corto. La fe se basa en la palabra y nada más. La fe se basa en la palabra y nada más. Así que dice el versículo 14: por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular, diga conmigo, anular, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, su muerte, además de redimirnos, además de perdonar nuestros pecados, además de santificarnos, además de liberarnos, además de darnos vida eterna, hizo algo: anuló. Dice, para anular. Algo que está anulado significa que dejó de estar activo, ya no funciona, ya no tiene efecto, está anulado. Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Quién tenía el poder de la muerte? El diablo. Él tenía el poder de la muerte. Y dice el versículo 15: y librar. Diga fuertemente la palabra librar. Una vez más, librar. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Cuando una persona le tiene temor a la muerte, está sujeto a esclavitud. Y vive en temor. Mire, es tan fuerte el ataque psicológico y espiritual en la vida de una persona, que en cuanto alguien tiene un catarro se desespera. Se desespera y ahora, pues, como todos en la casa tenemos test de COVID, entonces inmediatamente, en cuanto alguien tiene catarro, hágale el test, hay que hacerse un test. Y tú, no te me acerques hasta que estés, si sale negativo o si sale positivo. Pero creemos en un Dios poderoso. ¿No es esto una ironía? Ahora, yo sé que ustedes aquí, en esta iglesia, en este ministerio, van a escuchar una predicación completamente diferente de muchos lugares, completamente diferente. Y tal vez por eso a veces lo que uno comparte suena como raro. Este pastor es raro, dice unas cosas raras. Los pastores de las iglesias así no dicen nada, solo él dice eso. Hay que orar por él, algo le está pasando. Se le están resbalando las tejas. Así decimos en Nicaragua cuando alguien se está poniendo loco, se le están resbalando las tejas. Pero aquí vemos de que, y ustedes saben, ustedes muy bien saben que yo estuve un tiempo enfermo de COVID y no le tenía miedo a la muerte. Yo en ningún momento las personas, y doy gracias a Dios por las personas que pidieron oración por mí. Yo doy gracias por sus vidas, mi esposa, mis hijos y todo el pueblo de Dios que estaba orando. Pero yo tenía mi confianza, yo sé en quién he confiado. Y sabía que si todavía tiene el trabajo para mí, hay mucho Armando.
para estar acá. Pero si yo ya había cumplido mi propósito, yo entiendo en la palabra que cuando alguien cumple su propósito, tiene uno que partir. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué es que muchas personas se enfermaron? Muchos doctores enseñan, muchos médicos saben esto, muchos enfermeros saben esto, que una de las causas principales que puso bien mal a las personas y que causó que mucha gente muriera fue el temor. El temor. El temor, especialmente cuando te dicen, mira qué diferente es cuando a uno le dicen, su enfermedad no tiene cura, su enfermedad no hay tratamiento. Mientras que cuando uno le dice, no, pues me encontraron algo bien grave. Estoy seguro que más de algunos de ustedes han ido donde el médico, no, me encontraron algo bien grave, pero el médico dice que no me preocupe porque hay medicina para eso y que voy a estar bien. Y la persona no se preocupa, no pide oración ni nada. ¿Por qué? Porque tiene una información. ¿Cuál es la información que le acaban de dar? La información que le acaban de dar es, hay medicina. Todo cambia cuando uno le dicen, no hay tratamiento para eso. Todo cambia. Todo es completamente diferente. A como es diferente orar por alguien que esté enfermo a orar por uno cuando uno está enfermo. Porque si la persona no entiende la fe, les he dicho varias veces, la persona está en ese momento lidiando con sus estados de ánimo, con sus estados emocionales, con su mente. La cabeza le está diciendo un montón de cosas. Yo voy a hacer una pregunta. De todas las personas que están aquí, estoy seguro que a la mayoría les ha dado COVID, si no es todos. Es más bien, debiera hacer la pregunta al revés. ¿A quién no le ha dado COVID? ¿A quién no le ha dado COVID aquí? Gloria a Dios, tenemos como unas 7 personas. Unas 10 personas. De ahí a todos. Todas las personas que les dio COVID, ¿alguno de ustedes tuvieron en algún momento pesadillas? ¿Hubo alguien que tuvo pesadillas? Donde se venían pensamientos. Por lo menos yo sabía que lo mío era un ataque diabólico sobre mi vida, sobre mi mente, porque yo todo lo que yo, en cuanto yo me dormía, inmediatamente comenzaba a tener pesadillas de que me estaban matando. Me seguían hombres con machetes, me agarraban a balazos, me puñaleaban, me hacía, ¿qué no soñaba yo? Y yo sé que lo que las tinieblas querían hacer es que tuviera temor. Porque una vez que uno entra en temor, las cosas son completamente diferentes. Pero cuando uno entrena la mente de acuerdo a la palabra, y por favor escuche bien toda la enseñanza antes de llegar a una conclusión. Pero cuando uno escucha toda la palabra, y le digo llegar a una conclusión porque este virus creado por el hombre, porque los virus son creados por el hombre, los virus no nacen naturalmente, son creados por el hombre. Y si siguen habiendo mutaciones de este virus, se va a seguir poniendo vacuna tras vacuna tras vacuna, que el quinto booster shot, sexto booster shot. Los medios de comunicación nos muestran esto cuando nos decían en la televisión, si el presidente, personas en el gobierno, el mismo doctor Fauci decía, si usted se vacuna, usted se va a despreocupar del COVID. Después nos decían, la razón por la que hay contagio es porque no se han vacunado la gente. Después toda la gente vacunada teniendo COVID. Y todos llegando a una conclusión. Entonces, ¿para qué me lo puse? Si es para crear, ¿cómo se dice? Anticuerpos, los mejores anticuerpos son los creados naturalmente por el cuerpo. Pero debo entrar en la enseñanza, no se preocupe. Lo que quiero es, no hay nada mejor, esto es una realidad que estamos viviendo, y no hay nada mejor que esto como para usarlo como una ilustración de lo que el temor puede crear.
El temor pone lazo al hombre. Que aquí en mi Biblia, yo no sé en su Biblia, pero mire lo que les voy a decir. La palabra de Dios, ya sea así en forma digital o si lo tienes en forma física, la palabra de Dios, escuche bien lo que voy a decir, la palabra de Dios es la palabra de Dios hablándote directamente a ti. Así que cuando la Biblia dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, dice que una de las cosas que Jesús hizo fue librarnos del temor de la muerte. Y no solamente librarnos del temor de la muerte, sino que Él le quitó el poder. Cuando Jesús murió, le quitó el poder a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En ese tiempo el diablo era el que tenía el poder de la muerte. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando declara delante de los corintios, el apóstol Pablo declara algo poderoso: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es el apóstol Pablo el que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y él habla de la vida de Cristo. Él habla de la vida del Señor en cada uno de nosotros. La palabra de Dios y la forma como la aplicamos, y vamos a tener nosotros victoria. Vamos a ver en esa escritura cómo Jesús se refirió acerca de la fe. Romanos 1:17 nos enseña, esto es escrito por el apóstol Pablo. Romanos 1:17 nos dice que la fe viene por el oír. Romanos 1:17 dice de que nosotros, cuando somos justificados, dice, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela. Diga conmigo, revelación. Una vez más, revelación. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vive el justo? ¿Cómo vive el justo? Por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Yo me tomé el tiempo este viernes pasado, con los hombres que estuvieron presentes, de mostrarles teológicamente lo que significa ese versículo en cuanto a justificación, y que fue lo que Martín Lutero entendió cuando se dio la reforma en medio de la iglesia. Pero ese versículo también nos enseña que la fe es un proceso. La fe, mucha gente ven la fe como algo que le sucedió. No, yo por fe pues acepté al Señor y ya estuvo. Pero la fe es un proceso. Dice que la justicia de Dios, por favor, la justicia de Dios no está hablando ahí del juicio de Dios, pero yo no tengo tiempo para hablar de eso porque me saldría del tema. Pero no está hablando de juicio. No está hablando de juicio, está hablando de la justicia. La justicia fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, lo que Él logró para nosotros. Y dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que la fe va creciendo, la fe se va desarrollando. Por eso es que Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de la que no se ve. El creyente, cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, somos justos. Amén. Amén. Solo mi suegro es justo 2 veces. Amén, país. Porque él se llama justo y es justo en el Señor, entonces 2 veces justo. Todos los que estamos aquí somos justos. Todos los que estamos aquí somos santos. Algunos ni ustedes se lo creen a ustedes mismos. Ustedes están viendo, usando la palabra que se usa para santo, están viendo a San Armando. Somos justos. No porque nosotros hayamos hecho algo en nuestro propio esfuerzo, sino por lo que Jesús creó para nosotros. Entonces la Biblia dice que nosotros, los justos, debemos de vivir por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Dice que el justo va a vivir por la fe. Ahora que tú y yo hemos venido a conocer del Señor, ahora que tú y yo sabemos del Señor, estamos supuestos a vivir por la fe. ¿Escuchó eso?
a vivir por la fe, porque somos personas justas, hemos sido justificados. Ahora tú y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde vamos a recibir ayuda, socorro para el momento oportuno. Hemos sido justificados. La fe es un proceso. Y también podemos ver que la fe puede crecer. El Señor Jesucristo comenzó hablando de la fe como la fe que, si tuviéramos fe como de un grano de mostaza, le diríamos a este monte que se moviera y el monte se movería. No hay ninguna referencia en la Biblia en que Jesús movió montes, pero Él estaba usando esa expresión para decirnos que nosotros con la fe podemos vencer cualquier circunstancia, podemos mover cualquier montaña que se presente delante de nosotros, podemos lograrlo a través de la fe. Y es la fe la que funciona de esa manera. La mayoría de personas, la fe no funciona, la fe no trabaja como debería de trabajar, porque hay muy poco conocimiento en la palabra de Dios acerca de lo que la palabra de Dios dice al respecto de esto. ¿Por qué crees tú que nosotros debemos de caminar en victoria todo tiempo? ¿Por qué creen ustedes que nosotros los creyentes debemos de caminar en victoria? Recuerde, caminar en victoria no significa sin problemas, porque ¿cómo vas a tener victoria si no tienes retos? ¿Cómo vas a tener victoria si no tienes batallas? Para caminar en victoria necesitas estar venciendo algo, conquistando algo, alcanzando algo. ¿Por qué debemos nosotros los creyentes de caminar en victoria? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo enseña. No por el simple hecho de querer caminar en victoria, la Biblia lo enseña. Se lo he mostrado muchas veces, lo vamos a leer otra vez. En Primera de Juan, en el capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo 4. Primera de Juan 5:4. Dice claramente: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace todo lo que es nacido de Dios? Una vez más, ¿qué hace todo lo que es nacido de Dios? ¿Qué hace? Ahora, ¿por qué razón nosotros debemos de vivir en victoria? Por esto. No porque yo me lo merezco, o vivo en victoria porque sé esto, sé lo otro. No, la Biblia dice: si tú has nacido de Dios, si tú y yo hemos nacido de nuevo, si tú y yo ahora tenemos la naturaleza de Dios, la vida de Dios, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No dice vencerá, vence. Está en presente, es algo que se vive, vence. Dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice que es nuestra fe lo que ha vencido al mundo. Y mire lo que dice ahora el versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces ya solo eso nos califica para vivir en victoria. Esta es la cuestión de tener la información correcta. Esta es la cuestión de entender cómo la fe trabaja. Y cuando algo viene sobre uno, ponle que uno comienza a sentir síntomas, ponle que uno comienza a sentir cosas en el cuerpo, y en vez de ay Dios mío, ya me pegó ese animal a mí también, ya me dio esa cosa. ¿Qué tal si en ese momento, cuando uno siente eso, uno dice no, en ningún momento no? Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Y uno comienza a luchar contra eso. Y uno dice, no, esto no prospera en mi vida, esto no avanza en mi vida. Esto mi cuerpo en un día lo deshace, en un día lo desbarata. Esto no va a avanzar, no se va a dar más, no va a pasar nada más de eso. Y aquello se va, aquello se acaba. Se acaba eso. Y uno camina en victoria. Todo depende de la información, porque no es porque uno sea un campeón, no. La Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y por eso mi oración hoy es también para que aquellos hermanos y hermanas que están en su casa en este momento con una gripe fuerte se recuperen pronto en el nombre de Jesús. Amén. Que eso que tienen, cualquier versión que sea, en el nombre de Jesús, se recuperan. Y ni una sola persona más de nuestra congregación, ni una sola persona de nuestra congregación tiene que morir de eso. Nadie tiene que morir de eso. Ni de cualquier monkey, donkey, elephant, rabbit, whatever. Nada de eso, en el nombre de Jesús. Además, you don't belong to those communities. In the name of Jesus. Solo el que tiene información entiende qué estoy diciendo yo ahorita. Miremos dos ejemplos de fe. Si la Biblia, estamos claros, entonces estamos de acuerdo que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Amén. ¿Sus Biblias dice eso? ¿Sí? ¿Dice eso sus Biblias? En inglés, en español, ¿sí? ¿Dice eso? Quiero que estemos de acuerdo para que yo quiero estar seguro que estamos usando la misma Biblia. Amén. Todo lo que es nacido de Dios, dice en sus Biblias, vence al mundo. ¿Y qué es lo que dicen sus Biblias? ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Entonces, si lo que ha nacido de Dios vence al mundo y lo que ha vencido es nuestra fe, si hay algo que debo de entender es cómo es la fe. Si la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por la fe vivirá, y Jesús dice que la fe puede crecer porque si uno tiene fe como el del tamaño de la semilla de un grano de mostaza, y uno le dice a un monte que se mueva, ese monte se va a mover. Y Jesús dice, porque también debemos de aprender a tener la ley de acuerdo. La ley de acuerdo es cuando dos o tres se ponen de acuerdo en algo. Amén. Amén. ¿Cuántos comprenden la ley del acuerdo? ¿Cuántos comprenden la ley del acuerdo? Para los que no la entienden, la voy a explicar rapidito, y tal vez los que me dijeron amén, tal vez tenían una idea diferente de lo que era la ley del acuerdo. La gente piensa que la ley del acuerdo, mucha gente piensa que la ley del acuerdo es, me pongo de acuerdo con otro hermano y otra hermana, o con dos hermanos más, dos hermanas más, a orar por la misma cosa. Esa no es la ley de acuerdo. Si usted tenía esa definición, bórrela de sus notas. Esa no es la ley del acuerdo. Eso son 3 personas orando, o 4 personas orando, o 5 personas orando. La ley del acuerdo es que esas personas que están orando creen que lo que están pidiendo lo han recibido. Esa es la ley del acuerdo. Cree que lo que están pidiendo lo han recibido. Lo que han hablado se está haciendo una realidad. Entonces, uno no puede estar con otras 2 personas en una ley de acuerdo cuando esa persona está con miedo, esa persona está con temor, o esa persona no tiene ninguna información. Miremos rápidamente en las Escrituras 2 ejemplos de fe. 2 ejemplos de fe de la cual el Señor habló, y vamos a ver de que el Señor habló de una mega fe, si le podemos llamar de esa manera, porque Él dijo, grande es tu fe, y una fe pequeña también. Miremos cuándo fue una fe grande y cuándo fue una fe pequeña.
Recuerde, estos son ejemplos que encontramos en las Escrituras. Rápidamente, la primera se encuentra en Mateo capítulo 8. Vamos a ir viéndolo rápido. Mateo 8. ¿Sí estamos aprendiendo algo, iglesia? ¿Sí? Recuerde, mi propósito es instruirlos. Como pastor yo tengo que instruirlos en la palabra. Instruirlos, mostrarle lo que la Escritura dice versus las circunstancias, versus lo que se pueda estar viviendo en ese momento. No es en ningún momento mi deseo hacer sentir mal a alguien, ofender a alguien o burlarme de alguien. En ningún momento. Los que me conocen por bastantes años saben que no soy ese tipo de persona. Mi deseo es instruir. Ahora ya estamos de acuerdo que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estamos de acuerdo que lo que vence al mundo es nuestra fe. Estamos de acuerdo que Jesús en la cruz anuló el poder de la muerte. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y también dice que la razón por la cual anuló el poder de la muerte es para liberar, hacer libres a aquellos que han vivido toda la vida una vida de esclavo. ¿Por qué? Porque tienen temor de morir. Dice, teniendo temor de la muerte. Estamos de acuerdo también que nuestras Biblias dicen que la razón por la cual no fue efectivo aquella palabra que recibieron es porque no iba acompañada de fe. Solamente escucharon las palabras, solamente escucharon la información, pero no dejaron que esa información bajara sus corazones y transformara sus mentes. Mateo 8, del 5 en adelante, dice: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Noten esto, que le dice, y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Jesús le está diciendo: voy a ir contigo, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu criado. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Este centurión dijo: di la palabra y mi criado quedará sano. ¿Cuál es la ventaja que podríamos decir tenía el centurión en ese momento en relación a la instrucción que está recibiendo? Ese centurión conocía bien el valor de la autoridad, de la instrucción y del recibir órdenes. Él solo dijo: di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe mega, una fe tan grande. Jesús dice: no he hallado a nadie a nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído te sea hecho. Así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Se dan cuenta que la fe actúa donde el centurión está respondiendo a una instrucción de Jesús. Jesús le dice a él que él tiene una fe grande, una fe mega. Grande es tu fe. Miremos otro ejemplo, siempre y en el Evangelio de Mateo, pero en esta ocasión el capítulo 14 del Evangelio de Mateo.
en el versículo 25, un pasaje muy, muy conocido. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. ¿Qué es lo que decían los discípulos? ¿Qué lo decían los discípulos? Y de miedo, ¿qué hicieron esos pescadores? ¿Qué hicieron de miedo? Se pusieron. ¿Te das cuenta lo que puede el miedo hacer con uno? No estamos hablando de personas que no sabían nadar. Son pescadores, gente del mar, gente acostumbrada a hacer algo, pero se están enfrentando a algo que no entienden, que no comprenden. No pueden distinguir qué es eso que viene caminando ahí en el agua. Es Jesús que viene caminando hacia ellos, pero ellos creen que es un fantasma y les da miedo y se ponen a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Qué le dijo Jesús? No les dijo: dejen de gritar. Les dijo: no temáis, porque la gritadera que se tenían era muestra de lo que les estaba pasando por dentro. Tenían miedo. No temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Muy parecido a lo que dijo el centurión romano. Solo di la palabra. Aquí Pedro está diciendo: manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro va caminando en el agua. H2O, un elemento líquido que te hundes. Pero Pedro va caminando sobre las aguas. ¿Pero qué pasó? Pero viendo la fuerza del viento, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué tuvo Pedro? ¿Qué tuvo Pedro? Miedo. A mí que nadie me venga diciendo que el miedo no influye en nada de esto. El miedo te cambia completamente la perspectiva de vida. El miedo te hace pensar que no hay solución, que no hay salida, que no hay esperanza, que no hay respuesta. Ambos recibieron una palabra. Ambos escucharon esa palabra. Jesús se asombra del centurión romano y dice: grande es tu fe. Y algo que marca la diferencia en lo de Pedro y el centurión romano, dice, porque uno pudiera decir: no, pero el milagro fuerte de Pedro fue que caminó sobre las aguas. El milagro más grande que puede haber en una persona después de haber nacido de nuevo no es la sanidad, es creer en la palabra de Dios. Recuerden, cuando Jesús sanó a aquel paralítico, la sanidad es una demostración de que Jesús tiene poder para perdonar pecados. Cada vez que vemos una persona sanada, Jesús nos está recordando: yo tengo poder para perdonar pecados. Y por eso es que debemos de evangelizar. Ese centurión, ese paralítico que llevaron a aquellos 4 amigos, Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, dirigiéndose a él, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y comenzaron a hablar: ¿quién es este que se cree para perdonar pecados? Y Jesús dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y anda. Aquí vemos cualquier persona que comience a ver esto a los ojos de humanos, porque dice: pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó. ¿Qué nos pasa a nosotros los hombres con esta gritadera cuando hay miedo? Tuvo miedo, comenzó a hundirse.
Cuando uno camina sobre las aguas es cuando uno por fe está caminando sobre las circunstancias. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Pero cuando yo comienzo a ver las circunstancias y le comienzo a dar más valor a las circunstancias que a la palabra, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y sí, nuestro Dios es misericordioso y siempre nos va a salvar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, sálvame, dice. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. Yo me imagino ese cuadro. A veces la gente no se mete mucho en lo que está pasando. Primero vimos una gritadera de hombres lleno de miedo, gritando, ¡ah! Gritando de miedo. Me imagino que se agarraban el uno al otro. Yo recuerdo hace muchos años, detrás de la colonia donde nosotros vivíamos, ahí en Managua, hay una colonia que se llama Residencial Altavista. Y veníamos caminando con unos amigos, dos amigos míos. Uno de ellos era el famoso amigo con el que ustedes conocen, se recuerdan del apodo de él, el Chompipe. Y veníamos caminando así, veníamos del Polideportivo España, que estaba ahí a ese lado. Venimos caminando. Venimos de este lado de la acera. Del otro lado de la acera hay un pastor alemán acostado en la grama. Grande el perro. Y a mi amigo Chompipe se le da la grandiosa idea de que lo va a asustar, ladrándole. Y me dice: mira cómo lo voy a asustar, o mira cómo lo vuelve a ver. Entonces vamos caminando y Chompipe vuelve a ver hacia el perro y le hace ¡wow! Y el perro no solamente nos queda viendo, el perro se levanta y se viene corriendo para donde nosotros. Y los tres comenzamos a correr. Y una gritadera, porque el perro venía detrás de nosotros. Y qué amigo ni qué nada, el que agarraba lo jalabas para atrás. Porque la idea era: el que se quede atrás, a ese el perro lo va a morder. Gracias a Dios el perro se detuvo. Pero cuando uno tiene miedo, uno grita. Uno hace cosas tontas, uno deja de razonar, uno deja de usar la lógica, uno deja de tener la información correcta y uno actúa incorrectamente con miedo. Miedo, temor. Jesús ayuda a Pedro y lo está sosteniendo. Jesús está en la misma superficie, Jesús está encima del agua, le extiende la mano porque se está hundiendo, lo agarra y mientras lo tiene agarrado de la mano, le dice: hombre de poca fe. Tal vez Pedro, muchos de nosotros somos como Pedro y quisiéramos que Jesús nos diera aunque sea algún crédito. Ay, Jesús, no me digas poca fe, di como 5 pasos. A ver cuál de los 11 dio. Ni quisieron salir de la barca. Yo di como 5 pasos. Pero Jesús, ¿por qué le dice a esta persona que acaba de caminar sobre el agua, hombre de poca fe? ¿Qué le dijo el centurión romano? Grande es tu fe. Al centurión romano le dije: tienes una fe mega. Y a Pedro le está diciendo: Pedro, tienes una fe micro. ¿Qué te pasó, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Qué es lo que hizo dudar a Pedro? Las circunstancias. La diferencia que hay entre la fe grande y la fe pequeña es que la fe grande se basa
en la palabra de Dios. La fe grande se basa en lo que Dios dice, en lo que Dios ha hablado. ¿Cuántos de nosotros, amados, si nosotros desarrollamos la idea, el concepto de que cada vez que estamos leyendo la palabra de Dios, es Dios hablándonos? Que cada vez que estamos leyendo los evangelios, es Jesús hablándonos. Jesús hablando a nuestra vida. No estás leyendo un libro cualquiera. Estás leyendo un libro que contiene las palabras de aquel que en un momento dijo en los evangelios: las palabras que os he hablado son vida, son espíritu y son vida. Él dijo que eran espíritu y eran vida. Si tan solo tuviéramos ese concepto, que la fe grande es la fe que está basada en Dios, en su palabra y no en las circunstancias. Mientras que la fe que desarrolló en ese momento Pedro era una fe que tenía una mentalidad de las circunstancias. Pedro comenzó a ver las circunstancias. Él comenzó a ver lo que estaba pasando. Dice, empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Otro de los evangelios nos narra y nos dice que una de las cosas que ven los discípulos, Pedro, es que las olas se encrespaban. Comenzó a ver las olas fuertes a su alrededor, el viento fuerte, y Jesús le dijo: hombre de poca fe. Hombre de poca fe. La fe basada en las circunstancias. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7? Ya con eso voy a terminar. 2 Corintios 5 versículo 7. Leamos desde el 1 para entender por qué se llega a esa conclusión, por favor. 2 Corintios 5, versículo 1. ¿Estamos ahí? 2 Corintios 5, 1, proyéctenla por favor. Porque sabemos que si la tienda terrenal, ¿cuál es la tienda terrenal? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, aleluya, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada, refiriéndose al cuerpo, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu Santo como garantía. Por tanto, animados siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, dice el apóstol, no por vista. Nuestra caminata en esta tierra es por fe. Es el tipo de fe que Dios nos envió a vivir. Una fe que vence. Una fe que no anda por vista, por las circunstancias, por los síntomas,
sino una fe que está basada absolutamente en la palabra de Dios. Por eso es importante, de eso se trata, que uno como creyente estudie la palabra, lea la palabra, medite en la palabra, de eso se trata. Porque el único alimento para la fe es la palabra de Dios. Y si tú quieres crecer en tu fe, tienes que arraigarte en la palabra. Es más fácil orar por una persona que está teniendo algún reto de salud cuando esa persona entiende el concepto de fe que por alguien que no lo comprende. La persona que no lo comprende, si está en un estado grave, esa persona va a caminar en temor. Debemos de vivir en esa fe grande. Todos tenemos la capacidad. Y yo les animo, iglesia, yo les invito, iglesia, a que seamos de ese tipo de gente que camina con la fe en Dios. Ahora, si tú escuchas que el hombre dice, que el gobierno anuncia, que el CDC dice tales cosas, dice, hay que ponerse otro shot, it's up to you. Si esa es tu fe, está bien. Hasta el momento, por la gracia de Dios, no me he puesto nada de eso en mi cuerpo, ni pienso ponérmelo. Y he estado en mucho contacto con gente contagiada. Y cuando me dicen que están contagiados, que esto y lo otro, les digo, no se preocupe. No se preocupe. No voy a dejar que el temor, que a veces uno tuvo contacto con una persona y le dice, mira, me pasó esto, ya la persona dice, no hay que esperar, ¿cuánto hay que esperar? 1, 2, 3 días. Entonces ya el tercer día le comienza una gripe, ya estuvo, ya me dio. Ya me dio. Pero bueno fuera que este principio lo aplicaran para el aborto también, my body, my choice. Pero obviamente como hay un doble estándar en el gobierno, entonces se defiende el derecho a aborto, pero no se respeta el derecho a decir yo no quiero ponerme eso. Doble estándar. La fe es la que vence al mundo. Y les quiero enseñar estos domingos sobre la fe. Y una persona decía en una ocasión, no, pues que el pastor no debiera hablar de política. Yo no hablo de política. Oh, si yo me pusiera a hablar de política, mis amados hermanos, yo no paro hablando 2 horas, 3 horas de eso. Solamente uso cosas como ejemplo para mostrar lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña. Pero si ahí está tu fe, es cosa tuya. Ahí está tu fe. La fe se localiza. En un momento Jesús preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Otro versículo clave con los tiempos del fin dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? Por fe andamos y no por vista, iglesia. Este mensaje sonó como mensaje de dinero, bien callado. No amenes, no gloria a Dios, no aleluyas. Pero si usted cree que estoy equivocado en lo que me he basado en la palabra de Dios, muéstremelo. De lo contrario, uno solo camina por circunstancias. Si alguien a mí me preguntara, pastor, ¿qué me dice usted? Ya me he puesto 3, me pongo 4. Yo te diría, mira, haz ejercicio, fortalece tu sistema inmunológico, vitamina C, vitamina D, potasio,
Y cuídate bien. Deja de estar comiendo tantos tacos de seso. Cuida tu cuerpo, haz ejercicio. Cuida tu mente, haz ejercicio. No tengo tiempo, yo trabajo de pie todo el día. Pues haz algún tipo de cardio para tu cuerpo. Mantén tu cuerpo en un estado. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Manténlo en un estado de salud, en un estado, tu mente en un estado sano. Fortalece tu sistema inmunológico y sobre todo, fortalécete en la fe. Fortalécete en la fe. Amén.